Mi hijo abrió por accidente el frasco de estrellas de la suerte en la estantería de mi esposo. Tomé una estrella para volver a doblarla, pero en la parte trasera encontré una línea de delicada caligrafía. El beso en aquella noche de verano a los 18 años, presenciado solo por la luna y los insectos, nunca volverá a ver la luz del día. 23 de julio de 2011. 2011 fue el segundo año en que mi esposo y yo estábamos juntos. Con las manos temblorosas, me agaché y abrí otra estrella de la suerte. El mejor regalo de regreso a clases a los 19 fue alguien que se saltó la clase para acompañarme. 9 de octubre de 2012. Durante las vacaciones del Día Nacional de 2012, mi esposo me dijo que había pasado algo en casa y retrasó su regreso a la universidad 5 días. La alegría más secreta a los 27 fue dejar a la mujer en la sala de partos para acompañarme. 15 de octubre de 2020. Ese día fue el cumpleaños de mi hijo. Pasé por un intento fallido de parto natural y luego una cesárea, sufriendo 2 veces para traerlo al mundo. Después, sufrí una hemorragia y me llevaron directamente a cuidados intensivos. Así que, mientras mi esposo afirmaba que no podía alejarse del trabajo, en realidad estaba con la dueña de esas estrellas de la suerte. Capítulo 1. Miré fijamente el frasco de estrellas de la suerte en la estantería de mi esposo, la vista empañada por las lágrimas. Ese frasco de estrellas de la suerte fue el regalo que él me dio a mí y a nuestro hijo después de que salimos del hospital. Dijo que había oído que uno podía pedir un deseo con 100 estrellas de la suerte, y que había pedido salud para mí y para nuestro hijo. En aquel entonces lo valoraba tanto, temiendo que se dañara, que lo coloqué con cuidado en su estantería. Cada vez que ordenaba su estudio, limpiaba suavemente cada una de esas estrellas, pero resultó que eran pruebas de suponer los cuernos. De 2011 a 2020, a lo largo de toda nuestra juventud, los mejores años de nuestras vidas, y la dueña de esa caligrafía no me era desconocida. En el otoño de 2014, Susie cayó gravemente enferma en la universidad, perdiendo la audición en ambos oídos. Mi esposo Ariel estaba estudiando en el extranjero como estudiante de intercambio y no podía regresar. Con los ojos enrojecidos, me suplicó que fuera a la ciudad de Susie a cuidarla. Pedí medio mes libre en el trabajo y, en aquella ciudad desconocida, estuve al lado de Susie, frágil, de mal humor y asustada. ¿Y qué dijo Ariel en ese momento? Aunque Susie y yo alguna vez nos llamamos en broma hermanos en la secundaria. Sabes que mis padres solo tuvieron un hijo. Siempre envidié a los demás que tenían hermanos. Trato a Susie como a una hermana de verdad. Por esa sola frase, hermana de verdad, la cuidé sin descanso durante medio mes. Por las mañanas, cuando Susie no quería levantarse, salía a comprarle sus bollos favoritos y su pudín salado de tofu, y me quedaba hasta que terminaba de comer. Cuando tenía que entrar en la cámara hiperbárica, la acompañaba hasta allí y la esperaba afuera hasta que terminara. Cuando recibía sueros y se dormía con facilidad, yo obligaba mis ojos a permanecer abiertos, vigilando bolsa tras bolsa de medicamento hasta que la infusión se completaba. Por las tardes, cuando Susie quería escaparse a dar un paseo, temerosa de que algo pudiera sucederle porque no podía oír, siempre me aseguraba de mantenerla del lado interior de la acera. Cuando estaba de buen humor, escribía suavemente una palabra para mí en la aplicación de chat. Hermana. Solo me llamaba hermana. Decía que le gustaba estar conmigo. La forma en que me miraba estaba llena de dependencia y confusión. Estaba a punto de entrar en la sociedad, pero fue golpeada por un golpe tan fuerte, perdida, indefensa. Al principio lo hacía por la petición de Ariel, pero luego realmente sentí lástima por ella. De verdad la traté como a mi propia hermana menor. Tenía que tomar tantas medicinas amargas, y después de cada dosis fruncía el ceño en silencio. Poco a poco, siempre llevaba unos caramelos de leche White Rabbit en mi bolso o bolsillos. Después de que tomaba la medicina, le deslizaría en secreto uno en la mano, y como un gato robando pescado, ella rompía el envoltorio y se metía el caramelo en la boca. Después de comer el caramelo, sus labios se volvían dulces. Hermana, Susie te quiere más que a nadie. Yo la molestaba en el chat. ¿Más importante que tu hermano? Ella solo llamaba a Ariel hermano. En ese momento, me miraba con ojos llenos de confianza. Agarraba mi mano y asentía con fuerza. Incluso después, cuando recuperó la audición, nunca abandonó la costumbre de comportarse de manera mimada conmigo. Al anochecer, se quejaba en un tono suave de que la tienda de fideos con sus fideos de tendón de res favoritos no estaba abierta. Al pasar por tiendas, también me compraba algún detalle al azar, y cuando puse tanto esfuerzo en cuidarla, o cuando compraba cosas que pensaba que le gustarían y se las enviaba por correo, ¿qué estaba pensando realmente? ¿Se reía en secreto de mí junto con Ariel? Capítulo 2. Volví a colocar el irónico frasco de estrellas de la suerte en su sitio. Usé una horquilla para abrir el cajón con llave del escritorio de Ariel y, tal como lo esperaba,
una carta tras otra. No pude evitar soltar una risa sarcástica. Ese era el pasatiempo favorito de Ariel y Susie en la secundaria, aunque la distancia entre sus escuelas en bicicleta era de apenas media hora. Aún así se escribían interminables cartas llenas de afecto. En aquel entonces yo también era ingenua, aunque Ariel y yo ya teníamos un entendimiento tácito. Cuando él me pedía que enviara cartas a su hermanita, yo lo ayudaba, llevando una tras otra al correo, ya que él vivía en la residencia escolar y no podía salir. Con las manos temblorosas saqué una hoja de papel. La caligrafía aún me resultaba familiar. La fecha al final era el 23 de abril de 2009. La aún inmadura Susie, fingiendo tristeza, había escrito: creo que ninguna relación es más confiable que la de hermanos. No quiero ser tu primer amor ni tu novia. Seamos hermanos. Era evidente que los dos ya compartían un vínculo especial desde entonces, y yo jamás lo supe. Nerviosa, saqué otra carta. Estaba fechada el 11 de marzo de 2010. En aquel tiempo, la madre de Ariel ya me había visto cuando le llevaba comida. La letra de Susie era arrogante y dominante. ¿Por qué tu mamá todavía se queja de que soy flaca y bajita? ¿Qué significa eso de que si tu mamá me viera, estaría satisfecha? ¿Olvidaste que dijimos que seríamos hermanos? Te has vuelto atrevido. Incluso te burlas de tu hermana. Resulta que, a mis espaldas, mi suegra me había menospreciado. Y de esas cosas Susie estaba enterada con lujo de detalles. Y Ariel, naturalmente, me comparaba con Susie, pensando que yo no estaba a su altura. Carta tras carta fui leyendo. El sol abrasador quedó cubierto por nubes teñidas de rojo, y en el horizonte se extendía una capa tras otra de nubarrones lúgubres. Como mi estado de ánimo en ese momento, al final de la pila de papeles, encontré un grueso montón de recibos de compra. Sin excepción, todos eran de muñecas Barbie, cientos, miles, formando una gruesa pila de registros de compra. Con las manos temblorosas intenté encender mi móvil, pero las lágrimas que caían sobre la pantalla no me dejaban desbloquearlo. Desesperada, lo froté una y otra vez contra la ropa hasta que por fin lo desbloqueé, y abrí la foto de fondo de Susie, amontonadas, una colección entera de muñecas Barbie. Lo más irónico era que yo incluso le había dado un me gusta a esa foto, la imagen que simbolizaba el amor persistente y minucioso de mi esposo hacia ella. Y yo, sin saberlo, le había dado mi aprobación. Incluso, en el cumpleaños de Susie del año pasado, yo misma le regalé una Barbie. ¿Y qué dijo Ariel en ese momento? Que ella tenía tantas Barbies que seguramente ese modelo ya lo había conseguido. En realidad, era Ariel quien se las había ido comprando todas. Examiné con atención los registros de compra. Marzo de 2011, julio de 2011, noviembre de 2011. Solo en ese año Ariel gastó 5,000 yuanes en Barbies para Susie, mientras yo, en esa época, para ahorrar dinero y poder viajar con Ariel, repartí volantes durante medio año. Los registros de compra se extendían desde 2011 hasta fechas recientes, siendo la más nueva en mayo de este año. En ese momento yo quería inscribir a mi hijo en un curso de inglés, pero el costo era de 30,000 yuanes y dudaba una y otra vez. Al mismo tiempo, Ariel le compró 2 nuevos sets de Barbies a Susie. Era miembro diamante de una tienda de juguetes en nuestra ciudad, y desde que nació nuestro hijo nunca le había traído, ni una sola vez, ningún juguete. Todo su cariño desbordante se lo dio a su supuesta hermanita. Capítulo 3. Una vez que se abre la caja de Pandora, muchas cosas ocultas en la oscuridad salen todas de golpe. Incluso en 2014, cuando yo cuidaba de Susie y era el momento en que más cercana estaba a ella, Ariel regresó del extranjero y fue primero a la ciudad de Susie, donde la acompañó durante 5 días. Vi el álbum de fotos que Ariel guardaba en el fondo del cajón, el parque Happy Valley como telón de fondo, Ariel y Susie sonriendo dulcemente. La fecha anotada detrás coincidía con mi cumpleaños. Susie me llamó, con voz mimada, diciendo que quería la primera mordida de mi pastel. Yo, entonces, le pedí un pastel local por entrega a domicilio y se lo mandé a su dormitorio. En ese momento aún me preguntaba por qué aquella chica no me había dado las gracias con su habitual coquetería. Resultó que, en ese entonces, en Happy Valley, Susie jamás recibió mi pastel, y lo más ridículo fue Ariel, que me envió un mensaje lleno de disculpas diciendo que no podía volver al país para estar conmigo y que me celebraría el cumpleaños en otra ocasión. En realidad, en ese entonces, los dos estaban en la misma ciudad, tomados de la mano, mejilla con mejilla, divirtiéndose en el parque de atracciones. Incluso se juntaron para inventar excusas y engañarme. Muy bien, este era mi esposo en quien confiaba ciegamente, y mi supuesta hermanita a la que más quería. Fotografié todas las pruebas, las guardé, y después de devolver todo a su lugar, llevé a mi hijo a casa de mi madre. Luego me senté en el sofá y revisé a fondo los espacios de Susie y Ariel.
En esta época en que todos usan el círculo de amigos de WeChat, ellos dos se empeñaban en seguir usando espacio. Yo incluso, en una cena, bromeé diciendo que esos hermanos eran anticuados. Resulta que, en realidad, era el lugar donde exhibían su amor. A veces aparecía una cinta para el pelo, a veces la foto del mismo pastel. Y yo, por llevar tanto tiempo sin usar espacio, no sabía absolutamente nada de esto. Lo único que me pregunto ahora es, si ya tenían un vínculo tan fuerte, si se amaban tanto, ¿por qué tenían que arrastrarme a mí en todo esto? Yo, Rita, no soy alguien que se aferra a la fuerza. Además, al principio fue Ariel quien me persiguió con seriedad, desde la conquista, la confirmación de la relación, la propuesta, hasta el matrimonio, cada paso lo dio con solemnidad y devoción. Ahora, al mirar atrás, es como haber tragado una mosca, no puedo ni escupirla ni digerirla. ¿Cómo se atrevieron a jugar conmigo hasta este punto? Esa noche, cuando Ariel volvió a casa, como siempre, llevaba en la mano izquierda mis pastelitos de barbacoa favoritos, y en la derecha mis lavandas preferidas. ¿El bebé no se portó bien en casa hoy? En el video dijo que lo mandaste a la casa de la abuela con cara de enojo, como en cada regreso del trabajo, atento a mis emociones, creando sorpresas para mí, pero yo ya sabía que nunca volvería a hacer lo mismo. Quizás, desde el principio, todo fue una farsa. En el pastel del que más presumía, habían nacido gusanos, perfecto y hermoso por fuera, pero podrido por dentro desde hace mucho tiempo. Capítulo 4. Al verme quedarme atónita, Ariel dejó con cuidado lo que tenía en las manos, fue al baño a lavarse, y solo entonces me rodeó suavemente por detrás. ¿Bebé no está contenta? Yo le di la espalda, intentando que mi voz sonara igual que siempre. ¿Por qué tu hermanita no ha venido últimamente a casa? Ya hasta la extraño un poco. Tú ya la conoces. Actúa según lo que se le ocurre. Hace unos días dijo que quería ir a las praderas a montar a caballo. Seguramente ya está en Xinjiang. Yo, como si nada, vaya. La relación entre ustedes dos, hermanos, sí que es constante, como si nada hubiera cambiado en 10 años. El brazo de Ariel se tensó alrededor de mí. Ahora Susie está más unida contigo que conmigo. Ella, desde niña, siempre ha tenido miedo de estar sola. ¿Y ustedes se conocieron muy temprano? Ariel tardó un poco en responder. No tan temprano. Compañeros en la secundaria. Fue en el tercer año cuando nos acercamos más. Me giré, sin perderme ni un solo gesto de su rostro. Qué curioso. ¿No es en tercer año cuando despierta el primer amor en los adolescentes? Y ustedes, en vez de sentimientos románticos, directamente se convirtieron en hermanos de por vida. La expresión de Ariel se quedó un poco ausente, como recordando aquellos años juveniles, y en sus ojos apareció un matiz de nostalgia. El destino entre las personas es distinto en cada caso. Encontrarse ya es un destino. Si no hubiera visto esas estrellas y esas cartas, probablemente le habría creído. Lo miré directamente a los ojos. Hoy llevé a nuestro hijo a la tienda de juguetes. Estaban de promoción. Al registrarse como miembro daban 2 por 1. Di tu número y la dependienta dijo que eres miembro diamante. Ariel se rascó la nuca, con la mirada nerviosa, tartamudeando mucho antes de juntar palabras. Tú aún no conoces a Susie. Teme que su madre se entere de que gasta en exceso. Cada vez que hay un gasto grande, lo pone a nuestro nombre. Yo fingí darme cuenta. Con razón la dependienta dijo que había comprado muchísimas Barbies. Y yo pensando que tenías una hija ilegítima afuera. En la frente de Ariel comenzaron a brotar gotas de sudor. ¿Qué estás diciendo? Todavía no es verano. ¿Cómo puede hacer tanto calor? Voy a darme una ducha. Luego hablamos. Ariel creía que su excusa era perfecta. Pero tras más de 10 años juntos, yo conocía demasiado bien cada microexpresión y cada movimiento suyo. Rascarse la nuca era mentir. Huir precipitadamente era sentirse culpable. No era pasado, era presente. Una relación de hermanos, más duradera que nuestro noviazgo y matrimonio. Miré su teléfono dejado descuidadamente sobre el escritorio. Lo desbloqueé y busqué la ventana de chat con Susie. Tal como lo pensé, notificaciones silenciadas y todo el historial borrado. Le escribí sin rodeos. Te extraño. Casi al mismo tiempo. Susie respondió, ¿cuánto me extrañas? Tú lo dijiste, durante mi viaje no ibas a tocarla. Si descubro que me engañaste, ya verás. Maldita sea. Debí haberte hecho mío desde el principio. Así no estaría ahora como una amante escondida, viviendo a medias. Yo fui la primera. Yo probé a escribir otra línea. Rita ya sabe lo nuestro. En la otra pantalla aparecía, escribiendo una y otra vez. Pero después de mucho rato solo llegaron 3 signos de exclamación. ¿Qué dijo? Seguro me odia a muerte. ¿Qué piensas hacer? ¿Me llamará? ¿Qué hago? Al ver ese estilo tan familiar de escribir, podía incluso imaginar su expresión de pánico. Pero esta vez, ya no sentí ternura ni cariño.
Ellos habían traicionado la sinceridad. Para ellos todo era parte de un juego. Ambos merecían pudrirse. Siempre dices que uno solo valora lo que pierde. Susie, ¿y si hacemos bien el círculo equivocado que tomamos? Después de enviar el mensaje, observé fríamente cómo la otra persona escribía y borraba, una y otra vez, hasta que mucho después llegó una respuesta. ¿Qué dijo Rita? ¿Me insultó? Ja. ¿Debo conmoverme por su preocupación hacia mí, o entristecerme por esta relación deforme? Capítulo 5. No borré los mensajes. Dejé que Susie siguiera enviando un largo texto, incluso como una pequeña redacción. Yo ya no lo leí ni respondí. Ariel salió del baño envuelto en su bata, y recordando los mensajes de Susie, yo me acerqué a su oído, probando. Compré un conjunto nuevo, ¿lo probamos esta noche? Ariel apresuradamente ajustó el cinturón de la bata. Bebé, estoy un poco cansado estos días. ¿Mejor otro día? Yo lo observé mientras fingía frotarse las sienes. Luego tomé la bata a un lado y entré al baño. Sabía que el tiempo que tardara en ducharme sería suficiente para que Ariel revisara el historial de chat, desde mis 18 años hasta ahora, con más de 30. He estado con Ariel más de una década. No podía ni imaginar la escena de los dos enfrentándonos cara a cara y diciéndolo todo sin reservas. Así está bien. Cuando salga de la ducha, los tres, al fin y al cabo, habremos puesto las cartas sobre la mesa, pero apenas me había aplicado el champú en el cabello. Ariel comenzó a golpear desesperado la puerta. Bebé, escúchame. Bebé, esto es un malentendido. Yo, en silencio, masajeaba la espuma en mi cabeza y la enjuagaba poco a poco. Ariel parecía hablar mucho tras la puerta, pero pensé que en ese instante la sordera de Susie en 2014 se me había contagiado. De otro modo, ¿cómo no podía oír nada? Ni los golpes en la puerta, ni lo que Ariel decía afuera. Tras forzar mis emociones todo un día, al amparo del agua de la regadera, finalmente las lágrimas fluyeron sin contención. ¿Qué pensaba Ariel de mí? ¿Y qué pensaba Susie de mí? En 2022, cuando estalló la pandemia, ella tuvo una fiebre alta en la ciudad vecina y no tenía medicinas. Ariel estaba de viaje en el extranjero. Yo dejé al niño en casa de mi madre, sin importar su llanto desgarrador, y conduje toda la noche para llevarle medicinas. Ella, detrás de una puerta cerrada, con los ojos enrojecidos en la videollamada. Esa imagen aún gira en mi mente. En aquel momento, sus lágrimas eran por mi amistad sincera, o por la culpa de traicionarme. Y Ariel, maldito Ariel, que sabía que yo manejaba toda la noche hasta la ciudad vecina, me llamó una y otra vez. ¿Era por preocuparse por mí, o porque quería asegurarse de que la medicina para bajar la fiebre de Susie llegara a tiempo? ¿Quién puede decirlo con certeza? Como si quisiera terminar todas las lágrimas de mi vida. Al fin salí de la ducha, con la bata puesta. Ariel estaba agachado frente a la puerta. Levantó apenas la cabeza, sus ojos enrojecidos, llenos de nerviosismo. La escena se superpuso inexplicablemente con aquel Ariel adolescente, en segundo año de preparatoria, agachado en el patio, inseguro, preguntándome si podríamos entrar a la misma universidad. Por un instante no supe cuál Ariel era más sincero. ¿O acaso ninguno lo era? ¿Acaso los dos estaban manchados? ¿Ninguno limpio ni honesto? Tomé el secador. Ariel, como cada noche, lo recibió con cuidado y comenzó a secarme el cabello. En un momento de ensueño, unas gotas de lágrimas ardientes cayeron en mi rostro. Ariel, torpe, intentó limpiarlas con el dorso de la mano, pero no podía, hasta que tuvo que apagar el secador y romper en llanto, agachado en el suelo. Yo me levanté, encendí de nuevo el secador, y terminé de secarme el cabello yo misma. Después fui al baño, tomé un puñado de agua y lavé cuidadosamente las marcas donde habían caído las lágrimas de Ariel. Me daba asco. Capítulo 6. Ariel me seguía de cerca, paso a paso. Bebé, ¿puedo explicarlo? ¿Explicarlo? Ariel, ¿te parece divertido tratarme como una tonta, haciéndome girar en círculos? La voz de Ariel estaba cargada de llanto y congestión nasal. Lo siento, no quisimos hacerte daño. Nosotros, después de más de 10 años juntos. Al final, Ariel y Susie eran un solo bando. Le solté la pregunta que me carcomía por dentro. ¿Ustedes se aman? ¿Se conocen desde la secundaria? ¿Por qué no estuvieron juntos desde el principio? ¿Por qué tuvieron que hacerlo a escondidas? ¿Acaso solo la traición es lo que les da placer? ¿O se trataba de algún juego inmoral, y yo fui la desdichada elegida? Ariel se levantó bruscamente y me abrazó. No, bebé, no es así. Yo me zafé de sus brazos. Entonces, ¿cómo es? Dímelo tú, explícamelo. ¿Por qué toda esta farsa durante más de 10 años? En nuestro segundo año juntos, ya te estabas besando con ella. Quiero preguntarte, Ariel, ¿qué buscabas?
cuando di a luz a nuestro hijo, entre un parto fallido y una cesárea, al borde de la muerte, por una sola palabra de ella. Nos abandonaste a los dos en la sala de partos. ¿No te parece repugnante? El rostro de Ariel pasó del miedo al desagrado. Rita, lo admito. Susie y yo no supimos mantener la distancia, pero eso no es razón para que la calumnies. Ja, ¿a estas alturas todavía tenía la cara de voltear la culpa? Lo miré directamente a los ojos. Agarré su brazo y lo arrastré al estudio. De un golpe, lancé el frasco de estrellas de la suerte al suelo. Él intentó detenerme, pero ya era tarde. Solo pudo ver cómo las estrellas caían y se dispersaban por todas partes. ¿Estás enojada y descargas tu ira en estas cosas? Yo, la loca, tomé una de las estrellas caídas, la abrí y leí su interior en voz alta. En la cima de la montaña, el hermano mira el amanecer. Yo miro al hermano. Mi pequeña alegría secreta. 23 de agosto de 2015. Ariel miraba incrédulo las palabras. Susie dijo que dobló estas estrellas pidiendo bendiciones para ti y para el niño, pero resultó que eran recuerdos que había guardado durante años. Yo ni me enteré, nunca abrí ninguna. En sus ojos solo había lástima y remordimiento, por no haber prestado atención a los sentimientos ocultos de Susie. En mis oídos zumbaba. No podía contener las ganas de destrozar aquella absurda escena. Y grité con voz aguda, en 2015. Cuando yo era acosada por un jefe basura en mis prácticas y llorando te llamé. ¿Me dijiste que estabas de viaje por trabajo? ¿En realidad estabas con ella en el monte Tai viendo el amanecer? Mi voz punzante hizo que Ariel quedara aturdido, y tras un rato solo pudo suspirar. De verdad estaba de viaje por trabajo. Justo Susie estaba allí de turismo, así que la acompañé a escalar. Solo la acompañé. No pensé que ella. La rabia me consumió, y comencé a pisotear con furia todas esas estrellas que se burlaban de mí, viéndolas marchitarse, aplastadas, hasta desplomarme exhausta en la silla. ¿Cuándo había llegado yo al punto de pelearme con unas simples estrellas? Capítulo 7. Ariel, conmovido, recogió las estrellas del suelo. Si quieres descargar tu rabia, hazlo conmigo. Pero esas estrellas son recuerdos que Susie guardó durante tantos años. ¿Cómo te atreves a pisotear un corazón tan sincero? Yo tomé el teclado de su escritorio y lo estampé con fuerza contra su cabeza. ¿Soy yo quien pisotea su sinceridad? ¿O son ustedes quienes han pisoteado la mía? No me detuve, hasta que la cabeza de Ariel comenzó a sangrar, y solo entonces solté el teclado, agotada, dejándolo caer al suelo. Ariel, en estos más de 10 años, sin importar las intenciones que tuvieras con Susie, yo te entregué todo, a ti y a ella, sin reservas, sin deudas. Si les queda un mínimo de conciencia, vete de esta casa con las manos vacías. Terminémonos aquí, con un adiós digno. Ariel, con la mano sobre la herida sangrante, cerró los ojos un instante. ¿Acaso crees que solo tú has dado? ¿No hemos entregado nada nosotros? Por consideración hacia ti, ¿sabes cuántas injusticias ha soportado Susie? Tú lo tienes todo, un título, un hijo, y Susie no tiene nada. Dicho esto, me lanzó una mirada profunda y se fue dando un portazo. Me quedé mirando su silueta, aturdida durante mucho tiempo. Desde que descubrí la verdad hasta ahora, he pasado por el shock, la evasión, la rabia, la pérdida de control. Solo en este momento, al verlo irse con tanta decisión, mis emociones finalmente tocaron tierra. Comencé a dudar de cada instante que pasamos juntos Ariel, Susie y yo. Ya no sé si, cuando estaban frente a mí, eran ellos mismos o solo una máscara previamente acordada. Quizás yo no era más que una pieza en su juego de amor. No solo me decepcionaron ellos, también me decepcioné de mí misma. ¿Será que nunca he valido la sinceridad de nadie? Abrí la caja fuerte, saqué todas las pertenencias valiosas, ordené todo lo mío y lo de mi hijo, y llamé a la empresa de mudanzas. Antes de salir, me quité el anillo que había llevado por más de 10 años. Era el anillo que Ariel, con 18 años, había tallado a partir de una moneda de 10 céntimos. Cuando me lo dio, con las orejas enrojecidas, dijo: este anillo no vale dinero, pero contiene todo mi amor. Lo llevé durante más de una década, sin quitármelo ni siquiera después de casados. Ahora, al pensar en ese, todo mi amor, quizá en el sistema de puntuación de Ariel el máximo no era 10, sino 100. Un amor incompleto. Yo ya no lo quiero. Susie me envió muchos mensajes. Yo no los abrí. Directamente la bloqueé. Ella, sin rendirse, incluso fue a buscarme a mi empresa. En la cafetería frente al edificio, apretaba con la mano izquierda su muñeca derecha, y las piernas bajo la mesa no podían dejar de temblar. Ese era su hábito cuando estaba nerviosa, algo que no podía controlar. Al notar mi mirada escrutadora, levantó la taza de café, pero le tembló tanto la mano que lo derramó sobre su falda blanca.
sin mirar siquiera la mancha. Dijo, Rita, hermana, yo nunca quise quitarte a Ariel de tu lado. Yo asentí, dejándola seguir con su farsa. Se cubrió el rostro, dejando que las lágrimas se filtraran entre sus dedos. ¿Conoces el dicho, después de haber visto el mar, ya ninguna otra agua basta? Pensé que lo mío con Ariel era solo la agitación de la juventud, pero, después de tantos años, nadie más pudo entrar en mi corazón, salvo él. Yo, cuanto más hablaba, más repulsión y asco sentía. Tomé mi taza de café y se la arrojé entera encima. ¿No te cansas de actuar frente a mí después de tantos años? Susie, empapada, se limpió torpemente la cara. Rita, hermana, ¿de verdad nuestra relación de tantos años tiene que llegar a este punto? Hermana por aquí, sentimientos por allá, ¿y todo lo que me hizo? ¿Alguna vez hubo una pizca de sinceridad? Tus sentimientos sucios, guárdalos para tu supuesto hermano del alma. Susie tenía los ojos rojos, mirándome como si yo le hubiera hecho la mayor injusticia del mundo. Le arrojé también la taza de café que estaba frente a ella. Guarda tu cara de víctima indefensa. Conmigo no funciona. Con 2 tazas de café encima, por fin su fachada de pretencioso coqueta quedó un poco lavada. Rita, te diré la verdad, si en aquel entonces no hubiera soltado a Ariel, hoy tú no existirías en su vida. Fuiste tú, la hermana que sacaba un caramelo White Rabbit de su bolsillo cuando yo tragaba aquellas medicinas amargas. Si no hubiera sido por eso, ¿crees que yo hubiera permitido ver cómo Ariel se casaba contigo y tenía un hijo? Susie estaba cubierta de café, con los ojos hinchados de tanto llorar, mirándome con falsa resignación. ¿Así que lo que quieres decir es que debo agradecerte por tu sacrificio? Sacrificio que llegó al punto de, incluso cuando yo estaba desangrándome en el parto, ¿tú aún quisieras arrastrar a mi esposo? Susie soltó una risa amarga. He dado tanto, he soportado tanto. Solo cuando la añoranza era insoportable lo busqué unas pocas veces. ¿Y tú ni siquiera puedes tolerar eso? ¿No puedes ponerte en mi lugar? ¿Sabes lo que se siente ver al hombre que amas compartiendo su vida con otra? No, yo no lo sabía. Solo pensaba que Susie estaba enferma, y gravemente. O sea que estar con mi propio esposo se debe a tu sacrificio, ¿y aún tengo que considerar tus sentimientos? ¿Se te metió un burro en la cabeza? Al ver mi frialdad, Susie tomó su bolso. Si no quieres mi sacrificio, entonces de ahora en adelante te haré ver a quien elegirá a Ariel entre tú y yo. A partir de ahora, cada una por sus propios medios. Susie se marchó altiva, mientras yo permanecí sentada, sin moverme por mucho rato. ¿Qué clase de lógica absurda era esa? Se suponía que debía agradecerle por entrometerse en mi matrimonio, y porque Ariel no me hubiera abandonado aún era prueba de su afecto hacia mí. Ojalá nunca nos hubiéramos conocido. Capítulo 8. Desde aquella declaración de guerra, Susie empezó a presumir abiertamente su amor en Internet. Las pruebas que yo había reunido de la infidelidad de Ariel, ella las mostraba como si fueran testimonio de un amor inquebrantable de años, publicándolas en plataformas de videos cortos. Incluso fijó un video en su perfil, una transición de 2 imágenes. La primera, una hoja de carta amarillenta. En el futuro quiero comprarle muchísimas Barbies a Susie, para que no envidie a nadie. La segunda, una montaña de muñecas Barbie apiladas. El texto que Susie agregó decía, la promesa de juventud sigue vigente hasta hoy. Ese video superó el 1.000.000 de me gusta, con innumerables comentarios hablando de amor de cuento de hadas. Incluso chicas etiquetaban a sus novios. Cariño, tú también harás esto por mí, ¿verdad? En poco tiempo, las cuentas de marketing se subieron al tren, clamando que volvían a creer en el amor. Susie, de manera insinuante, actualizó su estado otra vez. Tengo la confianza de que, pase lo que pase, la primera elección de mi hermano siempre seré yo. Yo fui tomando capturas una por una, como pruebas, y consultando con abogados cuáles me servirían más para pelear la custodia de mi hijo o en la división de bienes. Aprovechando la creciente atención que Susie recibía en Internet, cité a Ariel en el registro civil para tramitar el divorcio. Te vas con las manos vacías. La casa, el coche, los ahorros y nuestro hijo serán míos. Ariel, incrédulo. Rita, ¿cómo pudiste convertirte en alguien tan materialista? Ahí está la diferencia entre tú y Susie. Ella, hasta hoy, lo único que aprecia son las muñecas Barbie. ¿Y tú? Siempre hablando de la escuela de nuestro hijo, de la jubilación de los padres de ambos, incluso de mi plan de carrera. Apreté los puños mientras lo escuchaba despotricar. No podía creer que el hombre con el que me había enredado durante más de una década pudiera ser tan miserable. Pero ahora nada importaba más que sacarlo de aquí sin nada. Con mi hijo y el dinero asegurados, tendría 1000 formas de hacer pagar a él y a Susie. Ariel, te doy solo un día para pensarlo. Si no aceptas, juro que haré que tú y Susie acaben en la ruina.
Ariel decía que Susie solo se preocupaba por las Barbies de la juventud. Por unos muñecos rotos. Estuvo dispuesta a ser la otra durante tantos años, e incluso lo presumía en internet buscando aprobación. ¿Qué tan falta de amor debía estar Susie para buscar cariño y amistad en su rival? ¿Y qué tan insegura, para desesperarse en demostrar un amor tan repugnante? Para mí, esas cosas ilusorias jamás me darán paz. Lo que sí lo hará es el dinero real y tangible. Eso es lo que Ariel me debe. Capítulo 9. Ariel aceptó el divorcio. Al salir del registro civil, Susie iba sentada en el asiento del copiloto. Bajó la ventanilla y me dijo, Rita, de ahora en adelante ya no te debemos nada. Yo, con el certificado de divorcio en la mano, no respondí ni una palabra. ¿Deber o no deber? Eso no lo deciden ellos. Esa misma noche, publiqué en internet todo el material que había preparado con antelación, desde que descubrí la infidelidad de mi esposo, hasta la recopilación de pruebas, y las evidencias de que la amante presumía su amor durante nuestro matrimonio. Todo lo subí a la red. Incluso pagué una gran suma para que apareciera en la sección de recomendados. De principio a fin no mencioné el nombre de Susie, pero los internautas más observadores notaron que las pruebas de infidelidad coincidían con los videos románticos que ella misma había publicado. Alguien comentó en mi video corto, hermana, ¿acaso ese amor de cuento de hadas no era tu esposo y la amante? Respondí con franqueza, ex esposo. Una sola palabra y la red explotó. Los internautas, incrédulos, se abalanzaron con sus comentarios. Dios mío, ¿esto es en serio? ¿El amor perfecto que seguía era un adulterio? Hermana, fuiste demasiado lenta en darte cuenta. 10 años. 10 años. No digan más. Me duele por ti. Ahora mismo voy a insultar a esos dos sinvergüenzas. Los curiosos saltaron de mi video al perfil de Susie. Las mismas letras, las mismas historias, y mi palabra ex esposo fueron suficientes. Lo que antes parecía un amor divino, ahora era como morder una manzana con gusanos, nauseabundo. Asquerosa amante. ¿En serio? ¿Ni siquiera se había divorciado y ya andabas presumiendo su amor? ¿Tan ansiosa estabas por entregar las pruebas? El hombre basura y la mujer despreciable deberían quedarse encerrados juntos. Arruinaron la vida de una buena mujer. Una amante no merece hablar de amor. Las cuentas de marketing, con su lengua venenosa, fueron las primeras en atacar. ¿Era un amor celestial o un romance clandestino de más de una década? Una amante aguantando 10 años para subir de rango. Da miedo pensarlo. Ariel, furioso, me exigió que borrara todo, diciendo que si nuestros amigos o jefes lo veían, estaría acabado. Me rogó que, por el bien de nuestro hijo, le dejara algo de dignidad. Yo solté una risa fría y publiqué otro video, enlazando las compras de Barbies que él hacía con la miseria en la que yo me apretaba para ahorrar. Un video de 5 minutos, mostrando su tarjeta de miembro diamante en la tienda de juguetes, y contrastando con el hecho de que desde que nació nuestro hijo, jamás le compró un solo juguete. Yo no podía romper y dejar ir, como si nada. Eran más de 10 años de corazón y alma entregados. 10 años de traición, engaño y de ver cómo pisoteaban mi sinceridad. Esa herida no podía cicatrizar. Solo si ellos sufrían más que yo, solo si pagaban un precio, mi corazón podría respirar. Al ver mi determinación, Susie inició un directo. En cámara, se cubrió el rostro y dejó que las lágrimas se filtraran entre sus dedos. Tras un largo silencio, comenzó a hablar con voz entrecortada. Ariel y yo nos conocimos en la secundaria. Habíamos acordado estar juntos después del examen de ingreso a la universidad, pero Rita lo persiguió con fuerza en la preparatoria. Sus padres estaban divorciados. Ella tenía depresión leve, y para que pudiera concentrarse en estudiar, Ariel le dijo con evasivas que si entraban a la misma universidad, estarían juntos. Al final, yo no aprobé, pero Ariel y Rita sí. Yo repetí el examen, y, enojada porque Ariel y Rita estaban en la misma universidad, salí con otro chico. No pensé que eso le daría a Rita la oportunidad. Los espectadores no la perdonaron. Solo una pregunta, ¿Ariel estaba con Rita primero o no? ¿Tú fuiste la tercera en discordia o no? Qué bonito lo cuentas. Pero Ariel es igual de basura. Una mujer que se mete con otro por despecho. Mañana también podría ponerte los cuernos por despecho. Digan lo que digan. Ariel ya estaba con Rita primero. Tú fuiste la amante que se metió en medio. Supuestos conocedores respondieron en el chat. Señora, ¿qué tonterías dices? El noviazgo de Ariel y Rita en su época fue notorio. Cuando Rita tuvo apendicitis de madrugada, Ariel la cargó corriendo hasta conseguir un taxi. Rita mencionó una vez que le gustaba el tofu de Sichen, y Ariel cada mañana viajaba 2 horas para comprárselo. ¿Eso es lo que llamas amor verdadero, tuyo? Las feas siempre buscan excusas. Susie, al ver estos recuerdos salir a la luz,
Perdió la compostura. No es cierto. Ariel siempre me amó a mí. Si no fuera porque cedí a Rita, yo habría sido la esposa desde el principio. Por favor, ¿de verdad crees que ese hombre era tan codiciado? ¿Qué fue eso de cederlo? ¿Saliste de un drama barato? ¡Qué ridícula! Pobre Rita. Tener que aguantar a dos payasos como ustedes. El chat se llenó de insultos. Nada salió como Susie había planeado. Todo el público se volcó contra ella y Ariel, hasta que tuvo que cerrar la transmisión avergonzada. Capítulo 10. Al ver cómo Susie era ridiculizada por toda la red, aproveché y envié al jefe de Ariel toda la información sobre su infidelidad que se había vuelto un escándalo en Internet. Todos estos años, Ariel no había querido progresar. Con conseguir un trabajo estable ya se sentía cómodo, como si hubiera entrado antes de tiempo en la jubilación. Cuando yo estuve al borde de la muerte dando a luz, él seguía enredado con Susie. ¿Con qué derecho podía esperar una vida tranquila el resto de sus días? A los pocos días, Ariel fue relegado a una zona montañosa empobrecida. Busqué el lugar en el mapa y vi que en coche estaba a 34 horas de distancia. No pude evitar soltar una carcajada. Quién sabe si ese amor, firme como el oro, de Susie la llevaría a seguirlo allí, pero eso ya no tenía nada que ver conmigo. Puse toda mi energía en el trabajo y en mi hijo. Logré un ascenso y me convertí en la número 2 de la empresa. La casa y el coche que había comprado con Ariel, los vendí todos. Con ese dinero compré un piso amplio para mí y mi hijo. Ya no tenía que preocuparme por los chequeos médicos de sus padres, ni compadecerme de su estómago delicado. Pensando cada día en cocinarle sopas, empecé a llevar a mi hijo a disfrutar de la naturaleza, a participar en distintas actividades divertidas de padres e hijos. En mi tiempo libre, veía series, probaba comida rica. Mi vida se volvió cómoda y placentera. De vez en cuando, algún amigo en común me contaba cómo estaban Ariel y Susie después de que trasladaron a Ariel. Susie también dejó su trabajo y lo siguió a la montaña, pero las condiciones allí eran duras, y Susie seguía siendo la misma chica mimada e inquieta de siempre, con el trabajo agotador, y sin mí para lavar o cocinar. Ariel tenía que hacerlo todo él mismo, quedando exhausto. Frente a los caprichos de Susie, estaba cansado, y la culpaba por haber presumido en Internet, dándome a mí la oportunidad de exponerlos. Susie no esperaba que, una vez eliminada mi presencia, Ariel tuviera aún menos paciencia con ella. Empezaron a discutir con frecuencia, con peleas cada vez más violentas, en las más intensas, incluso llegaron a las manos. Yo, al enterarme ocasionalmente de su situación, y sabiendo que no les iba bien, me sentía en paz. Pensé que nunca volvería a cruzarme con ellos, hasta que fui a recoger a mi hijo al jardín de infancia. La nueva maestra, con la cara encendida, me dijo, quien corrió emocionado y gritó, «Papá, pensé que usted había pedido a su padre que viniera a buscarlo». Me quedé en blanco. Saqué el móvil con intención de llamar a la policía. Entonces, detrás de mí, escuché la voz fuerte de mi hijo, «Mamá», y mi corazón, suspendido, al fin se tranquilizó. «Mamá, papá me llevó a comer pizza. También me compró pollo frito y hamburguesas, y hasta bebí mi refresco favorito. Estoy tan feliz». Mi hijo se lanzó a mis brazos, compartiendo su alegría. Yo lo abracé fuerte y advertí seriamente a las maestras del jardín, si alguien más viene a recoger a Kim, por favor, llámenme primero para confirmarlo. Ariel, sosteniendo la mano del niño, le susurró, con que ese, alguien más, del que habla mamá, resulta ser papá. Yo ni siquiera le miré esa cara de falso tierno. Solo después de asegurarme de que las maestras entendieron mi advertencia, tomé a mi hijo y salí del jardín. Ariel, paso a paso, siguió detrás de mí. Caminé hasta donde estaba aparcado el coche, puse a mi hijo en la silla de seguridad, y dejé que mi madre, que me había acompañado, se lo llevara. Entonces me giré y encaré a Ariel. ¿Qué demonios pretendes? La custodia de nuestro hijo es mía. No tienes derecho a llevártelo sin mi permiso. Capítulo 11. Ariel me sujetó del brazo. Rita, me equivoqué. A partir de ahora estaremos bien los tres juntos. Nunca más te haré daño. Te lo ruego, por nuestro hijo. Dame una oportunidad. Yo aparté su mano de un tirón. ¿Qué sueñas? Estamos divorciados. ¿Quién va a estar contigo, los tres juntos? Con un adúltero reincidente como tú. Temo que nuestro hijo, al verte, aprenda lo peor y termine siendo igual de basura. La mejor solución es que no volvamos a tener contacto hasta la muerte. Los ojos de Ariel se enrojecieron. Rita, piensa en nuestros más de 10 años de relación. ¿Cómo puedes desecharlos así? Lo que prometimos al principio, no lo dejé terminar. Lo interrumpí de golpe. Basta. No menciones ese pasado que me repugna. Cada palabra que escucho me da ganas de vomitar. En plena discusión, Susie irrumpió con los ojos rojos. Ariel. Rita. Qué vergüenza les debería dar. Rita.
Ahora yo soy la novia de Ariel. ¿Con qué derecho estás con él? Me reí con rabia. No es mi culpa que tu novio sea como un perro, empeñado en seguirme a mí y a mi hijo. Si no sabes controlar a tu propio perro, ¿a quién vas a culpar? Susie miró furiosa a Ariel. Me esforcé tanto para conseguir que te transfirieran de vuelta. ¿Y así me pagas? Ariel la empujó bruscamente. Si no fuera por ti, jamás habría perdido a mi esposa y a mi hijo. Tú, mujer descarriada, siempre presumiendo de cuánto sacrificaste por mí. ¿Y estos años acaso estuviste sin hacer nada? Susie no se quedó atrás. Levantó su bolso y empezó a golpear a Ariel. Yo, sin poder contenerme, aplaudí. Pensé en lo que Ariel decía en aquel entonces. Los internautas, que no habían olvidado todo lo anterior, al ver el video de la pelea que subí, comentaron enseguida: esto parece una novela de venganza hecha realidad, ver al par de traidores golpearse entre sí. En realidad, si la hermana nunca hubiera estado con ese hombre basura, estos dos animales no se habrían enredado tanto tiempo. ¿Qué amor inolvidable? Solo era posesión. Una vez juntos, dos egoístas nunca podrían llevarse bien. Ariel y Susie no vieron el revuelo en internet, pero yo disfrutaba mirando su pelea, como si me alimentara de ello. Ariel arrebató el bolso de Susie y lo lanzó de golpe al foso. Los ojos de Susie se encendieron de furia. He perdido tantos años por ti, mi carrera y mi reputación destruidas. ¿Y ahora quieres hacerte el redimido? Sigue soñando. Entonces levantó un ladrillo del suelo y lo golpeó en la cabeza de Ariel. El golpe fue tan fuerte que Ariel cayó de inmediato, sujetándose la cabeza, insultándola. Loca. Susie, estás loca. Si te falta amor, búscalo en tu madre. Deja de aferrarte a mí como una plaga. No sé cuál de sus palabras la desencadenó, pero Susie, que al principio había quedado paralizada con el ladrillo en la mano, comenzó a golpearlo una y otra vez en la cabeza. Era la misma postura que yo tuve cuando, furiosa, lo golpeé con el teclado. La única diferencia era que un ladrillo tiene un poder de destrucción muchas veces mayor. Al ver a Susie en un estado de locura total, llamé directamente a la policía. Ariel fue llevado de urgencia al hospital, pero no lograron salvarlo. Susie fue arrestada en el acto. Como testigo, colaboré en la investigación. Al final, Susie fue condenada a la pena de muerte por homicidio intencional, antes de ser llevada esposada por la policía. Susie me miró con abatimiento. ¿Ahora estás satisfecha? Satisfecha. Demasiado satisfecha. Quien traiciona la sinceridad, merece morir.